Año 3250 a.C. Un hombre llamado Otzi avanza solo desesperadamente por las montañas heladas de los Alpes. Está herido, tiene un profundo corte en la mano derecha, probablemente causado durante una pelea reciente. Su respiración es pesada. Lleva horas caminando entre la nieve, las rocas y el frío extremo mientras intenta escapar de algo o de alguien. A pesar del cansancio, sigue avanzando. En su espalda carga un arco, herramientas y una valiosa hacha de cobre. En aquella época, esos objetos podían significar poder, supervivencia o incluso estatus, pero alguien todavía lo persigue. De repente, una flecha atraviesa su espalda. La punta perfora su hombro izquierdo y rompe una arteria importante. Otzi cae sobre las piedras mientras comienza a desangrarse lentamente bajo el frío de la montaña. Allí moriría, completamente solo. Miles de años después, el hielo conservaría su cuerpo casi intacto, convirtiéndolo en una de las momias más importantes jamás descubiertas. Esta es la historia de la muerte prehistórica más brutal jamás registrada. Hay algo que la ciencia nunca pudo responder, el nombre del asesino, pero sí dejó pistas, y cuando las unes todas, el panorama se vuelve inquietante. Primero, herida en la mano. Según el inspector Alexander Horn, de la Policía Criminal de Múnich, quien analizó el caso como si fuera un crimen moderno, la herida en la mano de Otzi es lo que él llama una herida de defensa. Según Horn, unos días antes del asesinato hubo una pelea, donde Otzi intentó defenderse agarrando un objeto filoso. Esto significa que no fue un ataque sorpresa desde el principio. Hubo un enfrentamiento previo. Alguien lo conocía lo suficiente como para confrontarlo de frente, y luego decidió terminar el trabajo por la espalda. Segundo, el arco sin terminar y las flechas incompletas. Otzi estaba fabricando su arco en plena huida. Eso no lo hace alguien que planea atacar, lo hace alguien que sabe que lo están persiguiendo y que necesita defenderse con lo que tiene. Perdió su arco original, probablemente en esa primera pelea, y aún así siguió corriendo hacia las montañas. Tercero, y esto es clave, después del disparo, alguien retiró el asta de la flecha. Solo la punta quedó dentro del hombro. El arqueólogo alemán Egerter Vogel, quien estudió el caso a partir de las marcas del cuerpo y el análisis de flechas prehistóricas, está convencido de que fue el propio asesino quien regresó a retirarla, posiblemente para no dejar rastro. Otzi seguía sangrando cuando lo hizo. Esto no fue un accidente, fue premeditado. Pero, ¿quién fue y por qué? Los investigadores han manejado tres teorías principales. La primera es una disputa por recursos o territorio. En el año 3000 a.C., los Alpes eran una zona de rutas comerciales y pastoreo. El control de esas rutas significaba poder. Otzi, con su hacha de cobre y su estatus, pudo haber sido visto como un obstáculo o una amenaza para alguien que quería ese control. La segunda teoría es una venganza personal. A principios de los años 2000, el investigador Tom Loy analizó mediante técnicas de ADN las pertenencias de Otzi. Lo que encontró fue perturbador. Había sangre de hasta 4 personas distintas entre sus flechas, su cuchillo y su ropa. Otzi no solo era una víctima, también había sido un atacante. Alguien en su comunidad pudo haber tenido una razón muy personal para quererlo muerto. La tercera teoría habla de una traición dentro de su propio grupo. El inspector Horn señala que la posición de la herida, disparada desde atrás y desde abajo, es exactamente la misma que los cazadores prehistóricos usaban para derribar animales de un solo disparo. No fue un ataque improvisado. Alguien conocía su ruta. Esperó el momento exacto y se tomó el tiempo de recuperar el asta después. No fue un extraño, fue alguien de confianza. El asesino perfecto. No dejó su nombre, no dejó su cara, solo dejó una punta de flecha enterrada en el hombro de un hombre que cayó solo en una montaña y no volvió a levantarse. 5300 años después, seguimos sin saber quién fue. Y probablemente nunca lo sabremos. De las tres teorías, la que más nos inquieta es la última. No porque sea la más dramática, sino porque es la más humana. La idea de que alguien cercano a Otzi, alguien que lo conocía, haya sido quien apretó el arco, eso no se siente prehistórico. Se siente muy actual. Septiembre de 1991. Una pareja de alemanes aficionados al montañismo terminaban una excursión por una de las zonas montañosas de los Alpes, cerca de la frontera entre Austria e Italia, a más de 3.200 metros de altura. Ese verano fue más caluroso de lo normal, por lo que había deshielos en las zonas. Mientras descendían, bajaban por una zona rocosa cubierta por hielo derretido. Ahí observaron algo que cambiaría sus vidas y la de toda la historia. Un hombre sobresaliendo en la nieve. Imagina lo perturbador que fue para ellos. Lo primero que hicieron fue llamar a las autoridades. Los primeros en llegar fueron equipos locales de rescate alpinos y la policía de montaña de Austria. Todos pensaban que era una muerte común en los Alpes. Y lo peor es que no fue sencillo sacarlo. Tardaron días en los que comenzaron a involucrarse más personas, como forenses, guías de montaña y más.
El problema fue que el cuerpo estaba muy enterrado. Algo extraño porque estaba cubierto por roca y nieve. Los rescatistas utilizaron diversas herramientas para poder sacarlo, pero era complicado. Lo peor de todo es que al no saber que en realidad estaban sacando una momia prehistórica, no se usaron las herramientas correctas ni tampoco se trató el cuerpo como se debía. El propio museo donde se encuentra actualmente la momia explica que el cuerpo sufrió daños durante su recuperación. Las zonas dañadas fueron la cadera, debido a que usaron un taladro neumático, el brazo izquierdo, que se rompió durante el transporte, y parte del arco que estaba con él, que se quebró. El cuerpo fue llevado a la Universidad de Innsbruck, donde terminaron de confirmar que el cadáver provenía de la era prehistórica. El descubrimiento del cadáver fue algo fascinante, pero el rescate del cuerpo parece una película de suspenso. Imagina todo lo que pensaron los involucrados cuando confirmaron que el cuerpo vivió miles de años antes que ellos. Pero lo más fascinante son todos los artefactos que se encontraban con él. 3 días después, el cuerpo pudo ser rescatado. En ese momento ya sospechaban que no era un cuerpo normal, ya que junto al cadáver había unos artefactos que no eran comunes de la época moderna. Lo más impresionante fue un hacha de cobre. Más adelante te explicaré por qué. También entre sus pertenencias se encontraron un pequeño cuchillo de piedra sílex con mango de fresno y una funda tejida. El cuchillo todavía tenía filo. Entre sus demás cosas había un arco largo de tejo, de unos 1,82 metros de largo, un carcaj con 14 flechas y un kit para hacer fuego, el cual tenía hongos, pedernal, pirita y fibras vegetales. Como hemos mencionado antes, gracias al hielo, el cuerpo se preservó en casi perfectas condiciones y gracias a ello es que pudieron analizar todo de él. Tejidos blandos, órganos, piel y contenido estomacal. Según el Museo South Tyrol, los tejidos y órganos de la momia están excepcionalmente bien preservados. Los análisis sobre su estado físico encontraron que Ötzi murió aproximadamente entre los 40 y 50 años de edad, con estimaciones que apuntan hacia los 46, y medía aproximadamente 1,60 metros. Los investigadores encontraron también indicios de dolor crónico, degeneración en la columna lumbar y articulaciones, y desgaste óseo. Además, gracias a que pudieron analizar sus intestinos y el contenido digestivo, encontraron que tenía parásitos intestinales. Se descubrió que Ötzi tenía tricocéfalos en sus intestinos, un parásito intestinal común en esa época. Este parásito vive en el intestino grueso y se transmite cuando una persona ingiere alimentos o agua contaminada con sus huevos. En la época de Ötzi esto probablemente era bastante común, porque no existía higiene moderna. El agua podía estar contaminada y la comida no siempre se limpiaba bien. Este parásito podía causar dolor abdominal y malestar constante, aunque si la infección era leve, quizá Ötzi ni siquiera lo notaba demasiado. Así que, además de estar herido, cansado y huyendo por los Alpes, Ötzi también cargaba con parásitos en el intestino. Con el paso de los años, los estudios fueron avanzando y pudieron analizar también su última comida. Así de bien conservado estaba Ötzi. National Geographic explica que esta fue una mezcla de carne de cerdo, ciervo rojo, trigo y restos de plantas. También le realizaron cientos de estudios en donde se descubrió que tenía enfermedades cardiovasculares y calcificaciones arteriales. El hombre de hielo mostraba predisposición a enfermedad coronaria. Todo esto dio como resultado la idea de que, posiblemente, sufría dolores físicos constantes. Pero algo realmente fascinante es que encontraron en su cuerpo marcas que parecían algo así como tatuajes. Los investigadores encontraron en Ötzi 61 tatuajes distribuidos por todo su cuerpo, incluidos la parte baja de la espalda, piernas, tobillos, rodillas y muñecas. Pero ojo, esos tatuajes no son como los de hoy en día, solo eran líneas, cruces y pequeños grupos paralelos de marcas oscuras. Lo curioso es que los investigadores notaron que la ubicación de estos tatuajes se encontraba exactamente en zonas donde Ötzi sufría degeneración articular, artritis o algún dolor crónico. Esto llevó a la idea de que tal vez estos tatuajes en realidad eran marcas de algún tipo de terapia que se realizaba para aliviar sus malestares. Para este momento ya se sabía que Ötzi vivió aproximadamente en el 3000 a.C., lo que significa que esto es mucho más antiguo que los escritos sobre esos testamentos. Se cree que los tatuajes se hacían con pequeños cortes en la piel, donde luego frotaban carbón vegetal. Lo que más nos inquietó de todo esto no fue la flecha, no fue el asesinato, fueron los tatuajes. Porque ahí, en ese cuerpo congelado de 5300 años, alguien había intentado curar el dolor. Alguien conocía exactamente dónde le dolía. Alguien lo suficientemente cercano como para marcarle la piel. Y aún así, o quizás sea ese mismo alguien, un día lo dejó morir solo en una montaña. También encontraron información perturbadora. Se creyó al principio que había muerto debido al frío, pero la realidad era otra. En 2001 descubrieron una punta de flecha de sílex incrustada dentro de su hombro izquierdo, lo que llevó a pensar que había sido atacado.
El museo menciona que la flecha cortó la arteria subclavia, indicando que Ötzi murió desangrado en cuestión de minutos. Además, se encontró un traumatismo craneal cuyo origen todavía se debate. No está confirmado si fue consecuencia de la caída tras el disparo o de un golpe intencional previo. Debido a estas lesiones, Ötzi sufrió una hemorragia masiva que le provocó un shock hemorrágico y, por ende, su muerte. Fue una muerte rápida, pero no quita lo perturbador de ello. También encontraron una herida en su mano derecha, entre el pulgar y el índice. Esta penetraba profundamente y mostraba indicios de cicatrización incipiente, lo que indica que ocurrió unos días antes de morir, no en los momentos finales. Esto es consistente con la teoría de que la herida ocurrió durante un enfrentamiento violento previo al disparo, como ya se mencionó en el primer capítulo. Los descubrimientos que se dieron gracias al excelente estado en el que se encontraba el cuerpo son una de las aportaciones más grandes en la historia. Gracias a un solo hombre, conocemos ahora mucho más sobre nuestro pasado. Lamentablemente, no todo lo que encontraron fue bueno. La muerte de Ötzi fue bastante brutal, porque no solo es el hecho del ataque en sí, sino todo lo que vivió en sus últimas horas. Ötzi no solo es importante por el estado de su cuerpo, sino por todo lo que encontraron junto a él. La herramienta más impresionante fue el hacha de cobre, hecha de ese material en un 99%. Su hallazgo confirmó que la metalurgia del cobre en esa región de Europa estaba mucho más avanzada de lo que se pensaba. Y no solo eso, habla de que estas personas ya dominaban la minería, la fundición y el trabajo del metal. Muchos arqueólogos creen que poseer un objeto así indicaba estatus social elevado. Ötzi no era alguien común. También llevaba un arco de tejo de casi 1,82 metros, sin terminar. Le faltaba pulirlo, adelgazarlo y curvarlo correctamente. Y aún así, cargaba un carcaj con 14 flechas, de las cuales solo 2 estaban listas para usar. El museo cree que Ötzi perdió su arco original poco antes de morir y estaba fabricando uno nuevo en plena huida. No iba equipado, iba improvisando. Junto a él también había un cuchillo de sílex, raspadores y perforadores, herramientas multiusos para cortar, reparar y sobrevivir. Y luego está la ropa. Nada de taparrabos improvisados. Ötzi llevaba prendas especializadas, hechas de distintos animales, elegidos por sus propiedades. Polainas de cuerpo de cabra, taparrabos de oveja y un gorro de piel de oso pardo. Cada pieza tenía una función. Eran personas que construían con intención. Las herramientas de Ötzi cambiaron por completo la forma en que entendemos la prehistoria. No eran salvajes improvisando, eran personas que dominaban materiales, elegían con criterio y construían con intención. El hacha de cobre sola reescribió libros de historia. Y eso, viniendo de un hombre que murió solo en una montaña hace más de 5.000 años, es simplemente extraordinario. Ötzi tenía todo lo que en aquella época podía hacerte un enemigo. No era un hombre común, era alguien importante y alguien peligroso para otros. La herida en su mano dice que hubo una pelea previa. El arco sin terminar dice que estaba huyendo. La flecha en la espalda dice que su asesino no quiso darle la cara. No fue un accidente, no fue el frío. Alguien lo siguió durante horas por una montaña helada, esperó el momento exacto y lo mató por la espalda. ¿Por qué? ¿Venganza? ¿Alguien que quería su hacha, su posición o simplemente eliminarlo? Nunca lo sabremos. El asesino de Ötzi murió también hace 5.300 años, llevándose el motivo a la tumba.